Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Hoy vamos a conversar con 3 abogados de diferentes actividades políticas e independientes, uno de ellos que ha sido letrado incluso del Tribunal Constitucional sobre si en el país necesita realmente una nueva reforma constitucional. Si la constitución que tenemos desde el 2010 no es suficiente todavía para plantearle solución o salida a los graves problemas que pudiesen presentarse en el ámbito de la política, la sociedad dominicana y la economía. Y para ello tenemos a mi izquierda el licenciado Francisco Franco, en el centro al licenciado John García, que es un dirigente de la Fuerza del Pueblo, y en el extremo, y no en el extremo, no me refiero a la política, en el extremo del círculo tenemos al licenciado Roger Marte, quien es un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar. Buenas noches. Ustedes son abogados y el señor Franco ha sido letrado del Tribunal Constitucional. ¿Necesitamos realmente una reforma? ¿La que tenemos no es suficiente para plantear una salida a los problemas que pudiesen presentarse en la nación dominicana? Bueno, la pregunta que parte, buenas noches a la audiencia, a los que nos acompañan, John, Roger. La pregunta entonces partiría del cuándo procede una reforma constitucional, que es un tema, yo lo analizo desde el punto de vista meramente académico, podría decirle, desde el punto de vista jurídico puro, no quizá con la óptica jurídica política que puedan tener John y Roger. La pregunta del cuándo se hace normalmente en la doctrina, cuándo procede, cuáles son los motivos que pueden dar por resultado o pueden justificar que el pueblo se reúne en asamblea y decida dotarse de un nuevo texto, de una nueva ley fundamental, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, la doctrina ha respondido, por ejemplo, que se justifica cuando la Carta Magna, cuando la ley fundamental, ya no puede responder a las necesidades sociales, económicas, políticas de un determinado pueblo. Ese es un primer supuesto. Otro supuesto es cuando la ley fundamental tiene vacíos o lagunas o sus disposiciones no responden quizás a las necesidades institucionales que pueda tener la misma... O a la realidad nacional. O a la realidad nacional. Esos son los dos grandes, también un rompimiento del sistema político justifica, o un quebrantamiento de la Constitución también justifica usualmente una reforma constitucional. Esos son los grandes contextos en los cuales la doctrina ha estudiado que procede reunir al pueblo en asamblea y proceder a la reforma constitucional. También la doctrina en los estudios constitucionales se presta mucha atención a la estabilidad del texto constitucional. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que la Constitución norteamericana nunca ha sido tocada. Es el texto constitucional más antiguo. ¿Tiene algunos adendos que son...? Sí, tiene la ¿Ha sido llamada... reformada? No, esas son las amendments. Ellos le dicen enmiendas. Enmiendas, por bueno, ejemplo. pero adaptarla a las circunstancias... sí, pero ninguna de esas enmiendas, por ejemplo, tienen transformaciones El texto original no lo ha alterado, pero ha tenido transformaciones. Lo que pasa es que la Constitución de los Estados Unidos es una declaración de principio. Y ahí vale la pena resaltar, por ejemplo, las primeras 10 enmiendas estaban previstas en el propio texto original. Y si a eso agregamos que solamente tiene 3 enmiendas, hablamos de que solamente esas pocas otras más han sido adicionales. Asimismo, por ejemplo, Noruega, Suecia, países que en términos quizá de desarrollo social ni siquiera valdría la pena comparar, también son países con constituciones longevas. Parecería entonces que no hay necesidad de una nueva reforma. Ya esa pregunta podríamos, en la evolución del debate, quizás con las argumentaciones, llegar a una conclusión final. Yo entiendo que el texto constitucional dominicano al momento ha venido respondiendo a las necesidades de la población. Es una carta que tiene claramente dividida sus dos partes, entre una parte orgánica, y otra parte dogmática, que contiene un catálogo de derechos suficientemente amplio. Y un preámbulo que no existía en ninguna otra constitución. Sí, es una constitución abierta que permite que sus disposiciones se puedan interpretar y irse ajustando por vía de los tribunales, que es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que por la interpretación se puede ir ajustando el texto constitucional a la realidad. Y creo que desde esa óptica entiendo que habría que analizar entonces cuáles son las propuestas que se tienen en mano, y lo haremos, me imagino que en el transcurso del debate, cuáles son las propuestas y ver si realmente eso justifica que el pueblo, que la República Dominicana se
en se el marco embarque. en el marco de la situación que estamos viviendo, de una crisis social, de una inflación rampante y demás, como tú bien dices, Miguel, nos embarquemos en ese proyecto. Bueno, don Miguel, yo pienso que la problemática que tenemos hoy es los atracos en la calle, la criminalidad, el alto costo de la canasta básica, los artículos de construcción ferreteros que han aumentado en un 30, 40, hasta Pero 200%. esos sitios no justifican una reforma Por constitucional. eso le estoy diciendo, o sea, que los grandes males que afectan hoy a la sociedad no dependen de una reforma constitucional. Por ejemplo, o sea, el hecho de que tú establezca una forma distinta para escoger el Procurador General de la República, ¿te va a solucionar el tema de que están atracando y matando gente en la calle? Evidentemente que no. Entonces, no entendemos por qué el gobierno, a menos que no sea, nosotros entendemos que es una distracción para tapar algunos temas, algunos males que están mermando lo que es la popularidad, los números del presidente de la República. Yo pienso que pudiese ser eso, como lo que pasó el pasado miércoles, con el anuncio de la eliminación de las retenciones. Pienso que fue para eso, o sea, que un presidente, que un mandatario entre en contradicción con el ministro de Salud Pública, porque no tiene conocimiento ni siquiera, no se discutió, convoque al país para anunciar la eliminación de una mascarilla. Yo pienso que lo que se busca es distraer a la población, porque en ese mismo día estaba Capotillo militarizado, porque estábamos frente a un llamado a protesta, y las 14 provincias del Cibao por igual. De modo que yo pienso que este gobierno lo que ha tirado esa carnada para que el pueblo se entretenga, no tiene la más mínima posibilidad de reformarla porque no tienen los votos, y por eso hemos visto cómo ha tenido que retirar muchísimas propuestas, como el tema de la reforma fiscal, porque no consultó con nadie, evidentemente no consensuó, y más cuando se trata de un pacto político-social, como lo es la Constitución de la República. La Constitución que tenemos es una de las constituciones más avanzadas, de las mejores 10 constituciones del planeta, señores, donde en esa Constitución... Bueno, era inspiración de No, Fuerza del de Pueblo. la más avanzada y de la más garantizada. Por ejemplo, ¿qué dice la Constitución española? Que para garantizar los derechos fundamentales, por ejemplo, a un español, tú tienes que ser español. Aquí no. Aquí no. O sea, aquí tiene que ser persona, no importa el estatus en el que tú estés. Ahora, de modo que yo creo que esta Constitución hay que preservarla, porque lo que ha dicho el gobierno, la propuesta que ha hecho, yo pienso que no tiene ningún sentido. Bien, me gustaría escuchar la opinión del señor Roger Marte, quien es un alto dirigente del PRM. Muchas gracias, don Miguel, y buenas noches a los amigos telespectadores que están en sintonía, a los amigos que nos acompañan en el panel. Tenemos un letrado acá que con mucha eficiencia y con mucho nivel ha expresado de que hay momentos donde la ley fundamental o Carta Magna no da respuesta eficiente a los procesos que se suscitan en las sociedades, y es ahí cuando se debe tomar en cuenta que se pueden llevar a cabo reformas constitucionales. De manera que, sobre todo en este texto que se ha propuesto, que busca introducir algunas adaptaciones y mejoras en el sistema de separación y organización de los poderes del Estado. Y lo importante de este proceso es que se ha hecho de una forma decente, cumpliendo con los niveles de institucionalidad que exigen las sociedades modernas en la actualidad. Y la propuesta ha sido sometida al Consejo Económico y Social, CES. Se han integrado diversas mesas de discusión donde los actores de la vida nacional, los actores más importantes, incluyendo los partidos políticos de oposición. ¿Pero qué persigue realmente el gobierno con una reforma de la Constitución? Yo creo que es una pregunta básica. Permítame concluir la idea. Con relación a la participación de todos los actores de la vida nacional, incluyendo los partidos políticos de oposición, en el caso de las fuerzas del pueblo, lo importante es que se está haciendo de una manera consensuada, no una imposición como ha sido la práctica en las últimas décadas en la República Dominicana, de manera pues que lo que se persigue son 7 grandes reformas que no tan solo incluyen el proceso de adecuación del Ministerio Público, la independencia política de la justicia en la República Dominicana, y también está el proceso de reforma electoral, y son 7 grandes reformas que incluye de hecho los controles internos y externos del Estado Dominicano. Lo que se procura en sí es la eficientización de los procesos propios del Estado Dominicano, y mayores controles, robustecer el aparato de control del Estado para procurar
fortalecer la institucionalidad, la transparencia y sobre todo consolidar el ejercicio Ahora, democrático en nuestro país. El presidente ha dicho específicamente que uno de sus objetivos es lograr establecer la real independencia. La independencia política sí, de la bueno, justicia. Del Ministerio Público, ha dicho. O de la Procuraduría de Justicia, pues la sobre justicia todo. y el Ministerio Público son dos conceptos diferentes, ¿no? Pero es importante destacar, discúlpeme que le interrumpa, que el procurador de la República forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura y dentro de esas reformas se plantea sacar al procurador de la República para que no integre, no forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura, porque entonces yo sería pienso que calificar a Miriam Germán para ser miembro de ese cuerpo, yo pienso que es una falta de pero- respeto. no se está tratando de personalizar, no se está Sí, claro, no se ha no se trata personalizado. de una persona, porque puede ser otra. Ahora, lo que yo digo es que el presidente ha sido muy claro en el sentido de que uno de sus grandes aportes que él quiere legar a la nación por su paso por la presidencia es haber dejado lo que él describe como un ministerio público independiente. Pero que es independiente. Pero la Constitución de la República, y todo el mundo sabe que el Ministerio Público es el brazo persecutor, ejecutor de la política criminal de un gobierno. ¿Cómo puede ser independiente? Dice del Estado. Bueno, del Estado, Del pero Estado. quien representa es... Aquí no tenemos un sistema parlamentario, que hay una separación entre la presidencia, entre el gobierno y el Estado, porque aquí el presidente de la República es el jefe del Estado. El jefe del Estado. sí. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda crear un ministerio público independiente de la política de criminalidad del gobierno? Precisamente una de las reformas que Digo, se una de las reformas que se plantea. No estoy haciendo ninguna afirmación, estoy haciendo precisamente una una de las reformas que se procura en ese proceso es que el Ministerio Público pase a ser el ente persecutor de los hechos punibles y de investigación, especializar al Ministerio Público en la investigación y la persecución de los hechos punibles y la política en contra de la criminalidad del Estado, la política del Estado en contra de la criminalidad pase a un ente que según la ley lo permita, que forme parte del Estado, del Poder Ejecutivo. Entonces ahí habrá un proceso de independencia, un proceso ¿Qué de sucedería? independencia. Pero yo ¿Dónde quería quedaría la decir- independencia ahora? Yo quería Perdón. referirme... Sí, pero ¿dónde quedaría ahora la independencia del Ministerio Público si mañana el jefe del Estado, el presidente de la República, decidiera que las acciones del Ministerio Público no marchan pareja con su intención de hacer justicia? Mire, don Miguel, ¿Dónde quedaría la independencia? Si es el la que tema de la destituye. independencia del Ministerio Público, a mi modo de ver las cosas... Independencia política, es bueno resaltar independencia política, que ese ha sido el problema en los últimos años aquí en el país, que ha habido una intención de politizar ese brazo ejecutor que debe de investigar y debe de perseguir los hechos punibles, ha sido manipulado en cierto sentido por los políticos que han estado dirigiendo el Poder Ejecutivo en su momento. Y eso es lo que se procura ahora, que independientemente, don Miguel... ¿Pero quién lo nombraría para que Permítame, fuera realmente permítame, independiente? Ese es el tema. permítame, don Miguel, concluir la idea, y disculpa al compañero que le interrumpa. Lo que se persigue sobre todo también es que, independientemente de quién sea el hombre que dirija el Poder Ejecutivo en el futuro, que en este caso tenemos una persona bien intencionada, con valores y principios democráticos, un hombre honesto, que ha decidido desprenderse de un poder que había sido inherente a los pasados presidentes de la República. Entonces, lo que se persigue es institucionalizar ese Ministerio Público para que pueda continuar tomando decisiones al margen de los políticos de turno. Esa es la esencia. Yo quería referirme brevemente a la independencia del Ministerio Público, que en gran medida, conjuntamente con otras propuestas como reducir el 50% más uno que se ha mencionado. Pero eso no está dentro de la propuesta. Se ha mencionado. Se ha mencionado, pero no está dentro de la propuesta Pero que se eso sometió va. al Consejo Económico y Social. Eso no Sí. está. Es que la Asamblea Nacional es texto soberana. puede reunir así, Sí, eso pero el es Es texto, soberana pero y el no tiene texto, que ver con lo que le como dice sometan. la canción, Sí, pero es importante edificar. conservemos la temperatura. Es importante Sí. edificar a la población. No Sí, podemos me decir que permíteme. se ha hablado de Sí. 50 más 1. El texto que se ha presentado no está Pero esa no se ha propuesta. presentado ningún texto, Bueno, por lo al menos no Consejo se Económico y conoce. Social ha habido mesa de discusión que se ha estado Es interactuando. soberana la Asamblea. Bueno, yo reitero o retomo, me iba a referir a la independencia del Ministerio Público. Hay tres grandes sistemas de designación de titulares del órgano persecutor del Estado, sea Fiscalía General del Estado, sea Procuraduría General de la República. Designación por el Poder Ejecutivo de forma directa.
designación pendiente de aprobación por el para Congreso. ser ratificado por el Congreso, y una terna que finalmente también la designa el Congreso. En Latinoamérica, la experiencia que se ha vivido con esas designaciones ajenas al Ministerio Público, al Poder Ejecutivo, no han sido las más saludables. Brasil, por ejemplo. Brasil, por ejemplo. Colombia. Colombia también tuvo situaciones. Recuerdo Argentina. el de Argentina también, que tiene un sistema que no es de designación directa. Para la democracia, el resultado no ha sido el más saludable, por lo menos en lo que a Latinoamérica se refiere. Entonces, cuando se trata ese tema, que todavía aquí no se ha mencionado siquiera el mecanismo que se va a adoptar para la designación de ese titular. Y valga la redundancia, a menos que no se le atribuya esa facultad a un consejo de notables, de directores de carrera de universidad, o a la iglesia, a las iglesias católicas, quienes finalmente designarían también serían políticos. Es decir, que no, Como no sería un que se consejo lo, de jefes apaches. de ancianos, Un no consejo de sé. ancianos. Es que las sociedades votan por los políticos. Votan por los políticos para que tomen decisiones. Por ejemplo, que la Constitución habla del Ministerio Público Independiente. El último fiscal que se nombró por el dedo en el Instituto Nacional fue Jenny Berenice, yo recuerdo, en el 2010. A partir de ahí todo el mundo es de carrera y va a un concurso de oposición. Ella no ha ido nunca a un concurso. Ella no ha ido a un concurso porque fue designada, cuando cumplió no quiso competir, quiso someterse y bueno, se hizo el concurso. Ahora bien, ¿qué es lo que debe hacer? Porque ya es un mandato de la Constitución. Es la ley 133-11, se puede modificar y no hay que tocar la Constitución, y entonces ahí tú estableces un mecanismo, tú dices, bueno, el Procurador General de la República y los 14 adjuntos, por ejemplo, serán designados de la carrera. De la carrera. Sí. Por ejemplo, de los procuradores fiscales de carrera, entonces se somete una terna, por ejemplo, para el procurador, de lo que sean de carrera, y se someten tantas ternas para los demás procuradores. Pero ya hay adjuntos. un nivel Y mínimo. finalmente se cumple también con el mandato. Y se cumple con el mandato constitucional, por ejemplo. Pero ya hay un nivel mínimo de fiscales designados de dedo, ¿no? Porque todos son casi de carrera. Es Todo que de ya, carrera, es que todo ya de son carrera. todos de carrera. ¿Por qué? Porque en la medida en que va pasando el tiempo, por ejemplo, hubo mucha gente que lo designaron, pero ¿qué pasa? Cuando vino el concurso de oposición, no pasaron y se quedaron fuera. Pero no hay más independencia que haber ganado un puesto por concurso. Porque se supone que no te pueden... Y así mismo en la judicatura. Por ejemplo, yo escuché al director ejecutivo de Finjus decir que era una aberración que la Dirección General de prisión la maneja el Ministerio Público. Yo estoy de acuerdo. Sin embargo, el artículo 169 de la Constitución establece que puede ser otra entidad que se crea el efecto y no tiene que ser el Ministerio Público, de modo que está resuelto en la misma Constitución. Recordemos que en el nombre del Padre, del Hijo y de participación ciudadana. Entonces, ahí yo creo que no hay argumento válido para modificar la Constitución alegando que vamos a establecer independencia de esto y aquello. Por ejemplo. Ahora, yo tengo una pregunta muy interesante para el PRM. Bueno, interesante y para mí, ¿no? Y yo espero que para los amigos televidentes. Se han discutido a nivel alto dentro del Partido Revolucionario Moderno la necesidad de esa reforma y los puntos en que según el partido y el gobierno entienden que deberían ser cambiados de esa Constitución. Es que hay un texto que se ha hecho público, de hecho está en la página del Poder Ejecutivo, en la página de la Presidencia. Me sorprende que el compañero de panel haya obviado ese documento que existe. La huella digital es difícil de evitar, de manera que lo importante de este proceso que se está proponiendo y que se ha hecho de una forma, vuelvo y reitero, respetando la institucionalidad y sobre todo dando participación a los sectores de la vida nacional, incluyendo los partidos políticos de oposición. Y es que aquí tan solo se está haciendo mucho énfasis del tema de la independencia política, que es lo que planteamos nosotros desde hace mucho tiempo como partido, la independencia política del Ministerio Público. Bien, tenemos que hacer una pausa y al regreso regresamos contigo para que terminen las ideas porque necesitamos hacerlas. Regresamos, amigos televidentes, después de la pausa manténgase en sintonía con el debate aquí por CDN, Canal 37.
Regresamos con nuestros invitados al debate de esta semana. Hoy estamos conversando con 3 abogados, el licenciado Francisco Franco, el licenciado John García, quien es un dirigente de la Fuerza del Pueblo, y el licenciado Roger Marte, quien es un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. El señor Franco es un abogado independiente. Y estamos hablando sobre la necesidad que tendría el país para reformar una constitución como lo ha propuesto a la nación dominicana el presidente Luis Abinader. Al final del segmento anterior, el licenciado Marte hablaba de las razones que llevan al Partido Revolucionario Moderno a proponer esta iniciativa. Sobre todo, continuar en la misma línea que había planteado antes de la pausa. Lo importante de este texto que se ha propuesto, que se ha dado a conocer desde el año pasado, ha estado en todas las redes, en todos los escenarios de discusión política, social y económica en nuestro país. Es importante destacar que no está única y exclusivamente concentrado en la independencia política del Ministerio Público y de la Procuraduría de Justicia o de la Procuraduría General de la República. Está también concentrado en robustecer los sistemas de controles de los poderes del Estado, desde el punto de vista interno y externo, incluyendo la Contraloría de la República, incluyendo la Cámara de Cuentas, despolitizar esos órganos, también ¿No correría riesgo el gobierno de ponerse en una camisa de fuerza? No, que nosotros no tenemos... Pero que lo despolitizó porque lo acaba de Pero elegir. es que nosotros no tenemos el temor de tener una camisa de fuerza en la Procuraduría de Justicia, porque lo que ha imperado... con los controles. Lo que ha imperado en estos casi 2 años de gobierno es la transparencia y la institucionalidad en la toma de decisiones, sobre todo. Entonces, el presidente Abinader y el PRM como tal tenemos un compromiso que es inquebrantable con la transparencia en los procesos propios del Estado dominicano, que eso es lo que muchos partidos de oposición les rehuyen al tema de la transparencia y sobre todo, Miguel, permítame concluir con la idea, y sobre todo la modernización en la cotidianidad de la toma de decisiones del Estado dominicano. Entonces, muchos plantean que no es necesario una reforma, siempre y cuando lo ven desde el punto de vista de sus intereses políticos particulares. El énfasis que pone el PRM con relación a los controles. ¿El? El énfasis que pone el PRM en relación, y que usted ha esbozado aquí, ¿no? Muy ampliamente, que pone con relación a los controles. ¿No son los controles del Estado lo suficientemente fuertes como para evitar filtraciones y corrupción y todo? No, Miguel, pero se demostró que no. Bueno, yo respecto a las disposiciones constitucionales que regulan el control financiero externo e interno, realmente, y lo he estudiado bastante, incluso he llevado procesos de la propia institución de la Cámara de Cuentas, creo que son lo suficientemente fuertes. Creo que la independencia, creo que la autonomía constitucional, creo que la jurisprudencia que ha dictado el Tribunal Constitucional, preservándole esa facultad de tanto a la Cámara de Cuentas, porque hay que hacer una distinción entre Cámara de Cuentas y Contraloría. La Cámara de Cuentas es un órgano constitucional con una autonomía plena que tiene como finalidad fiscalizar a todo el Estado. Y en principio solamente puede ser, solamente el Congreso Nacional, que es el órgano al cual le debe responder, puede solicitarle auditorías, ¿verdad? Eso desde el punto de vista, permítame porque es importante, desde un punto de vista estrictamente institucional. La Contraloría es un órgano, tiene rango constitucional, pero no tiene esa autonomía. Entonces, ¿qué ha pasado con la Cámara de Cuentas? Esa autonomía se le ha venido irrespetando. Aquí cualquier institución cree que puede darle órdenes a la Cámara de Cuentas. No es para nada raro que instituciones se dirijan a la Cámara de Cuentas. Bueno, el propio presidente. Incluso el propio Ministerio Público. Entonces, yo creo que en gran medida no se requiere una nueva ingeniería. Al contrario, habría que ver cuáles son las propuestas que se tienen con la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas debería determinar de forma libérrima, autónoma, sin ninguna injerencia, cuáles instituciones fiscaliza, cuáles obras, y solamente a requerimiento del Congreso, efectuarse investigaciones especiales. Sin embargo, aquí cualquier funcionario se para frente a la Cámara de Cuentas, utiliza el propio atril, los propios instrumentos de la Cámara de Cuentas, dicta un discurso dándole órdenes a la Cámara de Cuentas. Entonces, hay que tener cuidado de qué se pretende transformar de la Cámara de Cuentas, porque entiendo que en términos institucionales cuenta con las herramientas suficientes, solamente requiere respeto y quizás un mayor presupuesto para desempeñar esa función. Ahora, si los controles son eficientes y existen, ¿no? Ya sea, ¿qué ha pasado en el país? ¿Ha sido la responsabilidad ha recaído en nuestra propia negligencia?
Lo que pasa es que ¿Ha habido negligencia de parte de los poderes públicos? es que hay una cultura social que hay que combatirla y los procesos sociales son paulatinos. En la medida en que nosotros vamos haciendo uso de los tribunales y los tribunales van emitiendo jurisprudencia, sentencia, entonces en esa medida se va consolidando todo el aparato jurídico de una nación. Entonces estamos frente a un país donde hace 20 años el presidente de la República era que ponía a los jueces y los fiscales eran policías. Ustedes lo saben. Entonces, cuando una gente, por ejemplo, un periodista, le hacía una pregunta capciosa al presidente, lo mataban. El otro, por ejemplo... Yo no recuerdo que hayan matado a ningún periodista por hacer una pregunta capciosa. Bueno, recuérdese inclusive atentados que sufrieron en ruedas de prensa que se daban en los gobiernos de los 12 años. Eso lo hemos visto en la crónica, ¿no? Y me gustaría que usted me lo... Y en el primer gobierno de este siglo, mucha gente caía preso, usted lo recuerda. Ahora, a partir de esa constitución del 2010, ahí ya se instauró un sistema de libertades, naturalmente que todo de la noche a la mañana no se va a conseguir y se va consolidando. Entonces yo creo que el fortalecimiento institucional se debe dar con la aprobación de más de 100 leyes que hay que adaptar a esa nueva constitución, que todavía eso no se ha hecho. Entonces, en eso que el gobierno debe trabajar. ¿Ha sido correcta la decisión, y es una pregunta, ¿no? ¿Ha sido correcta la decisión del presidente de poner la discusión o llevar la discusión de una reforma constitucional que al final será una decisión del Congreso de la República conforme a la Constitución? Y que no está atado a eso. Al Consejo Económico y Social. Don Miguel. Que es prácticamente todos sabemos que aquí cuando se reúnen 5 personas, no se llega a un acuerdo porque hay 7 opiniones, ¿no? Don Miguel, yo lo que pienso es que el presidente de la República y este gobierno tienen poco conocimiento de cuál es el rol. Y me imagino que ha sido por... ¿Qué es lo que él está planteando? ¿Por qué? Porque en este gobierno todo es fideicomiso, todo es alianza pública-privada. Entonces, yo entiendo... La participación de ojalá ha sido que politizar el tema. No, ojalá que el gobierno, que el presidente no esté pretendiendo entregarle a un fideicomiso la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional. Permítame, don Miguel, permítame con mucha altura. Porque no entendemos por qué lo lleva al sector privado. Permítame con mucha altura y que los amigos televidentes puedan ser edificados como se lo merecen en este espacio. Lo importante es destacar que este proceso, desde el año 1994 hasta la fecha, en lo particular pienso que este es el proceso que se ha propuesto de forma más sincera, más desprendida y más ajustada a las necesidades de la sociedad dominicana. En el 2010 hubo un proceso que ciertamente hubo grandes avances institucionales en beneficio de la República Dominicana, pero no se dejó de beneficiar el líder político que en ese momento impulsó ese proceso. Pero ese mismo líder político, en el acuerdo de Juan Dolio, apoyó semanas después, sus diputados, lo que hoy es la Fuerza del Pueblo, apoyaron una reforma que lo que procuraba única y específicamente era que el presidente de turno pudiese aspirar a un segundo mandato. A la cual se opuso. Permíteme, porque te permití, a la cual se opuso pero te permití concluir tu idea. Entonces, en este caso, amigos telespectadores, don Miguel, lo que se procura y se persigue con este texto que se ha presentado ante la sociedad dominicana es poder garantizar en el presente y en el futuro, pero permítame concluir la idea, poder garantizar en el presente y en el futuro que la institucionalidad no sea vulnerada. Bueno, pero permítame concluir, en los últimos 16 años, la República Dominicana fue sometida a un proceso de degradación institucional sin precedentes, gente que... Pero permítame concluir para que se entienda por qué razón nosotros estamos proponiendo que haya un proceso de reforma que pueda garantizar que los sistemas de controles y la toma de decisiones en los órganos constitucionales estén fuera del tema de carácter político. ¿No tiene el temor o no tiene temor alguno el Partido Revolucionario Moderno y el presidente de la República, que es el líder indiscutible hoy en día de ese partido? Así es. Que no haya suficientes votos para adelantar la iniciativa y que el resto del gobierno se consuma en una discusión que no va a llegar a ninguna parte? Es que no podemos decir que no va a llegar a ninguna parte en este momento, porque apenas se ha presentado... Pero estoy diciendo si no existe ese temor.
No, es que no debe existir el temor porque el compromiso es con el beneficio, con el bienestar colectivo que pueda generar ese proceso. Pero se sabe que no tiene el gobierno los suficientes votos para finalmente aceptar una reforma, porque la reforma no importa lo que decida, se decide en el Consejo Económico y Social y la iniciativa tiene que ir necesariamente a la Asamblea Nacional. Lo que me sorprende es, en el caso del compañero de la Fuerza del Pueblo, que está, como lo ha dicho su líder político también, de que está en contra de un proceso de reforma, que nosotros respetamos esa posición pero no la compartimos. Y es que entonces en procesos pasados donde se procuraba cosas estériles sin ningún tipo de importancia en términos de avances institucionales, entonces ahí sí estaban de acuerdo. Entonces yo lo que creo es que la clase política y más la oposición en este caso debe de madurar y debe de reinventarse en términos de cómo hace oposición y cuáles son los temas que le pueden traer un beneficio político como ellos lo están abordando no es la forma correcta. Lo que mucha gente se pregunta hoy en día con cierta, diría yo, no con inquietud, sino con cierta curiosidad, es si realmente el principal problema del país es una constitución que necesita ser modificada, cuando sabemos que hay una serie de problemas, usted me deja allanar una serie de problemas que pueden ser resueltos sin necesidad de tocar ni de abrir ni siquiera una página de la Constitución. Usted me deja allanar un poco lo que usted está diciendo, don Miguel. La pregunta es, el pueblo, que es el dueño de la Constitución, ¿el pueblo está en eso? El pueblo llano, la población. Finalmente, una Constitución es la carta del pueblo. La carta de derechos, la carta magna, es el pueblo es el soberano. Tendríamos que preguntarnos, hay un término que se usa en derecho constitucional que se llama el sentimiento preconstitucional. Es decir, cuando en la población se ve la necesidad, si usted ve en el ambiente, si usted sale a la calle, todo, no es que necesitamos otra Constitución. El amigo John utilizó dos palabras ahorita, pacto y consenso. Hay posibilidad de llegar a un pacto entre los actores políticos que finalmente son los que representan al pueblo. Se va a llegar a un consenso. Esa propuesta será una propuesta plural, es decir, que incluya a toda la población. Por eso vuelvo otra vez a la pregunta inicial, allanando el tema para que el público entienda. El pueblo está en eso, finalmente. Eso es lo que el pueblo está demandando. Yo te puedo responder de forma muy breve y muy sencilla, que todo el mundo lo va a entender correctamente. El pueblo sí está en eso, porque uno de los gritos de la sociedad dominicana ha sido sobre todo judicializar todos los casos de corrupción de la pasada administración. Eso es lo que ha pedido el pueblo dominicano a viva voz. De hecho, llegó un momento que habló de que si en enero no hay en diciembre no hay que preso. corren el riesgo de caerse. Pero oye, don Miguel, permítame concluir la idea porque ellos consumen la pregunta que usted hace, entonces cuando venimos de mí hay otra pregunta. Yo quiero expresarme también. Pero permíteme expresar, John. Yo sé que ustedes tienen esa ansiedad, pero tranquilo, con calma. Es ansioso el señor. ¿Yo te he hablado, doctor? Haciendo la respuesta a nuestro compañero de panel, con relación, ¿está el pueblo en eso?, preguntaba él. Bueno, es que uno de los gritos de la sociedad dominicana ha sido poder darle independencia política al Ministerio Público para que pueda ser un ente eficiente de perseguir los hechos punibles. Y cuando ustedes hablan de que si hay sistemas, si son eficientes o no, los sistemas de control en los poderes del Estado, se comprobó que no, con todos los casos, señores, 54.000 millones de pesos, una sola persona, un solo entramado, según el Ministerio Público, pudo extraer de forma ilícita de las arcas del Estado Dominicano. Entonces, evidentemente, supuestamente, según el Ministerio Público, acabo de decir. No tiene ningún valor. Entonces, lo que permíteme concluir. Lo importante es, por esa razón, es que hay que fortalecer, robustecer los sistemas de control de los poderes del Estado, en la estructura de los poderes del Estado. Y con esto yo quisiera que quede muy claro de que aquí no hay un interés particular en lo absoluto de nadie de beneficiarse en forma particular personal, como ha sido el caso en años anteriores, en procesos de reforma constitucionales de años anteriores. De manera pues... La Constitución trazan pautas de acción en el gobierno y son las leyes adjetivas lo que realmente establecen los controles, porque la Constitución no establece control alguno. Así es. Simplemente es un enunciado. Es un enunciado. Es un enunciado que genera obligaciones y deberes. Entonces,
siempre y cuando se ejecuten de acuerdo, se cumpla con la Carta Magna, entonces habrá un cumplimiento del debido proceso y habrá una reglamentación, una norma, porque los países se desarrollan de dos formas, don Miguel. Una forma es construyendo infraestructuras y otra es creando normativa. Entonces, eso es lo que estamos procurando, que nuestro país avance en términos institucionales y que ningún sujeto, ningún individuo pueda venir a personalizar o a interpretar, como en algún momento, yo como joven, don Miguel, me preocupaba en el año 2012, escuchando a unos ingenieros constitucionalistas que son expertos en obras civiles, pero ellos opinaban de forma tajante en términos de un proceso que se intentó hacer, un proceso de reforma constitucional. Entonces, a mí me preocupa que la sociedad dominicana o entes como John estén en contra de este proceso de reforma que se está haciendo de una forma, yo tengo una pregunta, de una forma abierta, discutiendo con los sectores, de las fuerzas vivas de la República Dominicana, en lo que ellos forman parte. Evidentemente entre abogados me veo, ¿no? Sí, pero el doctor que te deja hablar. Los cuestionamientos que hace el dirigente del PRM contra los argumentos que hace el representante en este programa de la Fuerza del Pueblo indican que hay un cuestionamiento sobre la eficiencia y la calidad del texto constitucional actual. Pero mire qué pasa, don Miguel. Esa es la razón, ¿no? ¿O lo interpreto bien? ¿Cuál es la bandera? ¿Lo interpreto bien? Pero deja hablar. La bandera enarbolada por este gobierno, ¿cuál es? Que tiene una justicia independiente. Entonces, por ejemplo, la sociedad le ha dado luz verde para que a todos los corruptos del pasado gobierno lo meta a la cárcel. Y de los demás. Perdón, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo ahora en los titulares? Que el Ministerio Público todos los días pide plazos adicionales para presentar pruebas. Entonces, ahora se corre el riesgo inclusive de que esos que fueron sometidos sean descargados porque han sido mal llevados los procesos, porque han sido llevados sobre la base de que de venganzas personales, y la justicia no puede actuar así. Entonces yo creo que si se quiere independencia del Ministerio Público, la ley 133-11, lo que hay que modificarla y punto. Y no hay que... Caballeros, ahora tenemos que hacer una pausa. Es un tema del Poder Judicial. Y regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. ¿Es necesario una reforma nueva de la Constitución Dominicana? Regresamos con la parte final. Es un tema. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. He estado conversando muy animadamente con tres conocidos abogados, jóvenes abogados, que dos de ellos son dirigentes políticos, uno de la Fuerza del Pueblo, el señor John García, otro del PRM, el licenciado Roger Marte, y un abogado independiente que estuvo hasta hace unos cuantos años, hace 2 años, ¿no? Sí, más o como menos. miembro y letrado del Tribunal Constitucional de la República. Así que tiene la suficiente autoridad y conocimiento para hablar del valor de una constitución. Y por eso es nuestro invitado en el día de hoy, al igual que ustedes. Ahora, hay una quietud que yo con muchas veces me formulo. Evidentemente, una radiografía del espectro político dominicano te indica que no hay suficiente voto para una reforma constitucional. No corre riesgo y el gobierno ha agotado ya prácticamente casi la mitad de su gestión, embarcado en una serie de reformas, 12 en total, que a juzgar de mucha gente o en la opinión de mucha gente ha distraído la atención del gobierno sobre temas básicos y fundamentales que pueden ser resueltos sin necesidad de una reforma, sino con acciones ejecutivas del gobierno. Lo que yo quiero preguntarte, y esa es una pregunta directa al señor Marte, si en el PRM no existe el temor de que esa ausencia de apoyo en el Congreso haga que el presidente de la República, si insiste en esa reforma, pueda sufrir una derrota política.
No, claro que no, porque es un proceso que se ha venido dando de una forma abierta, plural, participativa, donde todos los actores de la vida nacional están teniendo una participación muy activa, donde se ha discutido con las fuerzas vivas de la República Dominicana, insisto, este tema. Y los compañeros de panel se han enfocado única y exclusivamente en la independencia política del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República. Y yo reitero que esto es un texto que, como lo que busca o persigue, sobre todo, es robustecer los sistemas de controles en la estructura de los poderes del Estado, consolidar el ejercicio democrático en la República Dominicana y sobre todo también eficientizar los procesos propios del Estado y de la administración pública. Esto no está única y exclusivamente supeditado a ese importante tema que ha sido un logro del señor presidente de la República, lograr darle aires de independencia a la justicia dominicana, de manera pues que este proceso no nos genera temor y sobre todo lo importante destacar que ha sido de una forma muy sincera, se ha articulado un texto que ya está publicado de hecho en la página de la Presidencia de la República y que ha sido promovido por todos los dirigentes del PRM a raíz de que entendemos que es el momento ideal para poder generar un tema de reforma constitucional que pueda ajustar nuestra Carta Magna a las necesidades del pueblo dominicano. En el caso hipotético de que los argumentos del gobierno tengan sustento, ¿cuáles artículos específicos de la Constitución de la República tendrían que ser modificados para atender esa inquietud del gobierno dominicano? Bueno, el 169, ellos lo modificarían, ¿verdad? Y bueno, con relación al... Pero para beneficio de los amigos televidentes, el 169, texto... 170, todo lo que tiene que ver con la parte de la conformación del Tribunal Constitucional Superior Electoral, de la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público, Cámara de Cuentas, entonces ellos que no hay necesidad de eso. Como le decía, hay más de 100 leyes pendientes para ser adaptada a esta Constitución, para que pueda funcionar en su máxima expresión, y están durmiendo ahí, a nadie le interesan. Porque esto es una cortina de humo que ha tirado el gobierno, porque es un gobierno que no ha pegado un bloque, no ha inaugurado en este país ni siquiera un puente peatonal. No, pero es que lo que él plantea, lo que él plantea, don Miguel, lo que él plantea es... la inflación más alta solamente por debajo de Venezuela y Argentina. Don Miguel, no podemos permitir, don Miguel, que John pueda tergiversar dentro del tema de... Es mi opinión. Esta opinión la respeto, pero no la comparto en el sentido de lo como lo quiere proyectar. Lo está proyectando de una forma incorrecta. Este es un gobierno que va hacia abajo, donde las encuestas eso no le es daban así. un 80%. Pero el público no podrá entender bien si hablamos uno arriba de otro, ¿no? Ok, entonces yo decía que este es un gobierno que está desesperado porque viene en picada libre hacia abajo, no ha hecho nada. Este gobierno se ha presentado ante el Congreso, ante la Nación en varias ocasiones y solamente ha dado promesas y no ha hecho Bien, nada. Ahora, ¿qué opina usted sobre eso? Entonces, el 50+1, ellos plantean eliminarlo, ¿verdad? Para establecer otro sistema, bueno, porque los números no le dan. El señor Marte ha dicho que no se ha discutido el porcentaje de votación para ganar las elecciones. No, porque eso es lo que van a entrar de contrabando. Ah, bueno, pero eso es un supuesto, es que ¿no? la postura... Ese es el contrabando la postura, hemos hecho un esfuerzo y el compañero... que tuvo la experiencia de ser letrado en esa alta corte. Son compañeros. Bueno, el compañero de panel, el compañero de carrera también, colegas. Ha hecho un esfuerzo, al igual que yo y al igual que usted, de poder mantener el tema dentro del marco de lo que se trata el panel. Pero John ha venido con una misión. John ha venido, pero y yo le estoy desenmascarando. John ha venido con una misión de politizar el tema, como si estuviésemos en un proceso electoral. ¿Qué es? Pero ¿Es un político? Lo que le puedo decir a John, que yo realmente con su postura estoy anonadado, porque la postura de John es como si fuese un soldado que siempre haya respetado la Constitución de la República. Y una cantidad importante de diputados que se encuentran en la Fuerza del Pueblo apoyaron el proceso de reforma en el 2015 tras el acuerdo de Juan Dolio. Entonces, yo creo que lo importante destacar es que estamos ante un proceso que se propone desde el PRM, desde el Partido de Gobierno, desde el Poder Ejecutivo, desde nuestro líder Luis Abinader, presidente de la República, de una forma sincera, honesta, que lo que procura es transparencia y sobre todo robustecer esa estructura de institucionalidad que se da la medida en la toma de decisiones del Estado. Abogado, al comienzo del programa, el licenciado Franco hablaba de que el texto constitucional llena todas las necesidades
institucionales de la República Que Dominicana. el proyecto, Que el texto texto actual constitucional llena todos los requerimientos institucionales de la democracia dominicana. cuando yo inicié mi intervención, yo decía que el texto que se está proponiendo en este proceso de reforma busca o persigue, sobre todo, adaptar y mejorar algunos aspectos dentro del sistema de controles internos, es decir, adaptaciones y mejoras en el sistema de las estructuras de los poderes del Estado. Entonces, básicamente, cuando el compañero de panel se refería a que cumple con todas las expectativas que espera la sociedad, yo pienso que no, que ha habido una facilidad, si se quiere, ha habido algunas brechas constitucionales que han permitido que la situación que se generó, por ejemplo, en el pasado, donde personas de reconocida trayectoria política estuviesen dirigiendo altas cortes. Bien, pero el cúmulo de reforma propuesto... Y lo han hecho mejor que los independientes, déjame decirte. El cúmulo de propuestas anunciada por el presidente de la República, a juzgar de mucha gente, parecería indicar de que se está empantanando la discusión del objetivo, porque son demasiadas propuestas y ninguna parece haber avanzado lo suficiente. Son 7 propuestas, no son demasiadas. Bueno, Son pero 7 está propuestas. propuesto las 12. institucionales, esos son... Y que están el marco resueltas total. aquí. Están resueltas aquí. Pero cuando tú O sea, dices no que hay están necesidad resueltas ahí, debe Están ser lo suficientemente responsable y pero plantear es que la ley de qué forma están le da resueltas. reserva de ley al legislador para que lo resuelva en la ley y no tiene que tocar la Constitución. En que es el desconocimiento que tiene el presidente de la República. En opinión de ustedes, ¿cuáles son los 3 o 5 problemas más graves que hoy en día tiene la República Dominicana? La delincuencia. Bueno, indudablemente que, a mi modo de ver las cosas, la Constitución no está en ese listado. En términos de vida diaria, debemos partir por la inflación. No, donde yo quiero llegar es si esos problemas que ustedes van a enumerar ahora se pueden resolver con una reforma de la Constitución. Sí, no, yo entiendo que las respuestas, por eso iba a enumerar los problemas, si quieres lo enumero. No, sí, claro, Ok, claro. entonces me iba primero a mi modo de ver la cosa, puede estar errado o no, o quizás son los que más me afectan a mí de forma directa. La inflación, para los habitantes de la capital, que es donde yo resido, el tránsito, la delincuencia, aunque cae dentro del mismo rubro quizás de inflación, los altos costos de servicios en sentido general. Y la calidad. Y la calidad de los servicios en sentido general, donde también podríamos caer pues en algunos incluso que ofrece el mismo Estado. Entonces yo creo que a mi modo de ver las cosas, en un marco general, ninguno de esos tiene una respuesta en el texto constitucional. La criminalidad, el alto costo de la canasta familiar, los materiales de construcción, la inflación, el tema del tránsito, el tema de las soluciones viales. Por ejemplo, hay muchos pasos de desniveles que hacen falta que no están. O sea, esos son los principales elementos. Por ejemplo, cuando los servicios agrícolas que están por la nube, los insumos. O sea, entonces yo pienso que en eso debe concentrarse el presidente de la República, porque está en una crisis mundial, una de las crisis más grandes del mundo. Debe concentrarse en eso y no en una reforma constitucional que no la va a pasar, porque no ha podido pasar ni siquiera una simple propuesta de ley. Las 2 veces que ha intentado ha fracasado, entonces va a lograr, a menos que él no invierta 15.000 o 20.000 millones de pesos comprando legisladores, yo no veo la forma de cómo él va a lograr el quórum. Eso sería poco transparente, ¿no? Bueno, pero pienso que eso especulativo. podía haber ocurrido en épocas pasadas. Bueno, y solía pasar. Está por verse. Solía pasar también en Está épocas por pasadas, verse, pero en porque este hay una caso, denuncia hoy que hicieron 2 partidos políticos. en este caso, donde le están comprando. eso solía pasar en épocas pasadas, solía pasar. Vamos a ver. Solía pasar. Entonces, Hubo una denuncia en la de actualidad, los problemas que enumeran los compañeros de panel, ciertamente está siendo abordado de una forma muy eficaz desde el gobierno dominicano. Dentro del Estado, cada quien juega su rol. En términos de infraestructura vial, en términos de eficientizar el tránsito, se están haciendo grandes esfuerzos desde el Intran y desde Obras Públicas para solucionar esos problemas que afectan a la sociedad. En términos de seguridad ciudadana, el compañero ministro Chu Vázquez... Nos quedan 2 minutos. Chu Vázquez ha hecho el esfuerzo pero permíteme concluir. Lo que quiero citar es que el panel en cuestión
está orientado a que si se necesita o no una reforma constitucional en la República Dominicana Bueno, en el este minuto momento. y medio que nos queda, yo quiero que 30 segundos cada uno de ustedes me digan o le digan al público que está viendo el programa si ustedes tienen confianza o no y si existen condiciones para que esa reforma, como ha sido planteada, pueda ser aprobada. Comienzo con usted, pero 30 segundos, Todas por las favor. condiciones, porque es un texto que procura robustecer los sistemas de controles de los poderes No me del refiero Estado. a eso, si usted cree que podrían conseguirse el apoyo, los votos necesarios para aprobarla. Claro que sí, si contamos con diputados en la Cámara de Diputados que puedan, y en el Senado, porque se necesita la tercera parte de una de ambas cámaras, entonces si contamos con De la matrícula, no de... La no- dos no- terceras partes la- de los de la- dos terceras partes de los presentes. de los presentes De la de Asamblea. una de las 222 votos. Ok. entonces sino de la matrícula. No, de no, los presentes. de los presentes, de lo que significa que si Con que se enfermen si entonces tenemos- muchos diputados puede ser si aprobada. tenemos políticos en el Congreso que están comprometidos con el desarrollo institucional, No hay que comprar entonces- votos. No, porque eso con pasaba, que se enferman. eso con que se sucedía enfermen. Eso en que se época enferman son pasada. lo que se venden. Bueno, permítame concluir. Lo importante es que si gozamos de políticos comprometidos con el desarrollo institucional, Bien. entonces será un hecho. Bien, No existe 10 segundos. No existe la más mínima posibilidad de que el presidente logre esa reforma. No la Doctor. hay. Yo entiendo que será un desafío institucional que pase una reforma constitucional en el contexto actual sin mayores traumas. Bien, caballeros, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Esperamos que los amigos televidentes hayan disfrutado del debate de esta noche. Necesitamos realmente una reforma constitucional. El tiempo dirá si realmente la necesitamos. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los esperamos como de costumbre el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.